Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de febrero del 2026 y vamos a continuar con la meditación de la Biblia con el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Mateo 24. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo son otro de los sermones que nos plantea la Escritura que dio el Señor Jesucristo. Habíamos hablado, por ejemplo, en días atrás, el sermón que el Señor había dado en Galilea, un sermón que aparece entre los capítulos 5 bueno, 5, 6 y 7. Aquí tenemos un sermón que está dando el Señor desde el Monte de los Olivos y que tiene pues unos temas muy importantes. Bueno, son dos sermones muy importantes. Los del principio, de los capítulos 5, 6 y 7, es un sermón que tiene que ver, y así se entiende, como los principios del reino de los cielos. Si el Señor está estableciendo, Él dice que se ha acercado el reino de los cielos y tiene que ver con pues el gobierno de Jesucristo a través de cada creyente, en la vida de cada creyente y pues en el entorno que lo rodea. ¿Sí? Digamos que ese discurso tiene que ver para la dinámica que tiene que tener cada discípulo en este mundo, ¿sí? Cómo vivir, cómo comportarse, son como unos parámetros que establece el Señor, ¿sí? Como unos principios para la vida en el reino de los cielos. Pero ya en el mensaje de Mateo 24-25 es lo que se conoce como el mensaje escatológico, que no solo tiene una historicidad, no solo tiene que ver con el pasado, en el caso nuestro, sino que también tiene que ver con nuestro futuro, ¿sí? En el momento en que el Señor da este discurso, según lo que se conoce como perícopa o la sección, está hablando con sus discípulos, Él les está advirtiendo de cosas que vendrían al corto, al mediano y al largo plazo, y cosas que los afectarían directamente a ellos, pero que en otros escenarios pues afectaría a la iglesia a través de los tiempos. Ellos estaban donde, ubiquémonos, ojalá tenga la Biblia en su mano y me acompañe en la lectura para que podamos tener una comprensión general de este capítulo. Jesús salió del templo, se acercaron los discípulos, tal cual es muy similar a lo que había pasado en en el capítulo 5, que dice que el Señor había visto la multitud, se fue al monte, se sentó y cuando llegó al monte llegaron a él sus discípulos. Aquí también el Señor está saliendo del templo donde estaban las multitudes y también va al monte, en este caso va a ir al monte de los olivos que queda al frente de, de donde quedaba el templo, ¿sí? Que es la panorámica que hoy vemos en Jerusalén, que se ve la cúpula dorada al fondo, la ciudad antigua. Esa foto generalmente es desde el Monte de los Olivos, donde era uno de sus lugares o de los lugares favoritos de nuestro Señor para apartarse para la oración. Dice entonces sale el templo, se fue, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y él les dijo, ven todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, el templo, como les mencionaba ayer, era el gran motivo del orgullo nacional, era la gran edificación, era que estuviera el templo erigido, que funcionara el culto, para ellos era un símbolo de victoria, no importa que estuvieran bajo el dominio de los romanos, era un símbolo de victoria porque como ellos unos 500 años atrás habían visto la destrucción del templo, unos 160 años atrás habían visto la profanación del templo por los griegos,
pues para ellos que el templo funcionara, que hubiera sacerdocio, que hubiera semejante templo, porque les recuerdo que este templo de la época del Señor fue un templo que remodeló Herodes el Grande y la construcción era una construcción magnífica, ¿sí? Era una construcción extraordinaria y nunca habían tenido, ni siquiera el templo de Salomón había tenido semejantes dimensiones. Entonces para ellos era un motivo de orgullo, de seguridad, eso daba cierta seguridad. Ellos experimentaron, pues me imagino, mucho desamparo cuando el templo en el 586 antes de Cristo fue destruido, porque que el templo fuera destruido es que la gloria del Señor se había quitado, ¿sí? Que la gloria del Señor ya no estaba en medio de ellos. Ellos sentían una confianza y seguridad en el templo, en que la presencia del Señor estaba allí. Que hubiese sido destruido, obviamente, pues la presencia del Señor los había abandonado. Entonces, bueno, esto era, no estoy diciendo que fuera malo sentirse seguros en el templo, porque de alguna manera su seguridad estaba en tener una certeza que Dios estaba con ellos, ¿sí? Pero, pero pues obviamente no todo el mundo tenía esa certeza, había otras cosas también allí de fondo. Entonces ellos pues le muestran el templo como felices, orgullosos, y él les dice y le sale con una que obviamente yo creo que pone frío a cualquiera, y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una noticia devastadora, devastadora. Es que ellos ya habían vivido de nuevo, casi 600 años atrás, la destrucción, el destierro, el sufrimiento, casi 200 años atrás, para en el año 165 antes de Cristo, cuando los griegos profanan el templo, cuando matan tantos judíos, y ahora que el Señor les diga, esto va a volver a ser destruido, era la destrucción de la ciudad, era mucho sufrimiento lo que se venía, porque los judíos no iban a permitir que así, como pues de buenas a primeras les fueran a destruir el templo, o sea que iba a haber una resistencia y esto iba a implicar mucha muerte y mucho sufrimiento. No era una buena noticia, sí, la noticia que les está dando el Señor no es nada buena. Y los discípulos estaban entonces, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, tres preguntas le hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, había un mensaje constante en el Señor que obviamente generaba cierta inquietud en los discípulos. Hay mensajes en la Biblia, los que llevan años escuchando, estudiando, leyendo la Biblia, hay mensajes recurrentes que se vuelven unas expectativas para nosotros, ¿sí? Para nosotros es una expectativa que Cristo va a volver, que su primera venida fue la venida de ese soberano rey que viene en paz, eh, que viene, digámoslo así, buscando la reconciliación, ¿sí? El perdón, el poner las cosas conforme a la misericordia, y por eso ese reino no se estableció de manera impuesta, ¿sí? Esa fue su primera venida, pero el Señor anunció que Él volvería y sería ya como cuando los reyes venían en conquista, que vienen ya no es una postura humilde, ya no es una postura de reconciliación, sino de juicio, ¿sí? Entonces, ese mensaje que nosotros hemos escuchado durante nuestra vida cristiana, pues también era un mensaje que los discípulos escuchaban. ¿Por qué? Porque en las profecías mesiánicas ellos esperaban que el Mesías los liberara del yugo, en ese caso del Imperio Romano, pero él les fue aclarando pues que esa no era la expectativa de esta primera venida, sino que vendría más adelante en justicia y en juicio, y que por ahora había venido en misericordia y bondad para buscar el arrepentimiento de las personas. Entonces ellos tenían esa expectativa, por eso le preguntan, bueno, ¿cuándo vienes? O sea, ya sabemos que te vas porque lo has venido anunciando. Estás diciendo que te vas a morir, que te van a sacrificar, que te están persiguiendo, pero también nos has dicho que vas a venir. Entonces, nos estás diciendo que viene un tiempo muy difícil para nosotros y tú has dicho que vas a volver. ¿Cuándo vas a volver? Pero también nos has dicho y hemos leído en las profecías
es que acordémonos que los judíos también tenían el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento tenía mensajes del fin. Entonces, si tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías, pues obviamente sabes y entendemos que eres el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, dinos, por favor, ¿cuándo será destruido este templo? Primera pregunta. ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, queremos saber qué advierte tu venida. Y tercero, eh, pues cuándo eh, será el fin del ciclo. Entonces empiezan las respuestas del Señor. Primero dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De allí, bueno, primero en la época del Señor había un furor mesiánico, hubo muchas autoproclamaciones y proclamaciones de Mesías, no solo el Señor, de hecho en el libro de los Hechos advierte que algunos quisieron ser alguien y que no eran nadie, ¿sí? Y también por allá en el año 132 después de Cristo hubo una rebelión muy fuerte encabezada por un señor llamado Simón Bar Kokhba. Bar Kokhba era como, entiendo su sobrenombre, que quería decir algo así como Simón hijo de las estrellas, y a él lo proclamaron como Mesías, ¿sí? Año 132, estamos hablando casi 100 años después del Señor, hubo alguien que proclamaron como Mesías. Había un rabino muy importante que lo acompañaba y como él lideró una causa de liberación, ¿sí? Porque fueron liberados. En el año 132 Israel, Judá fue liberado y ellos lo proclamaron como Mesías. Obviamente los romanos se volvieron a levantar, recuperaron Jerusalén. De allí viene, de hecho, que hayan cambiado el nombre de Judá a Palestina. La tierra que se conoce como Palestina se llamó Palestina desde el año 136 más o menos después de Cristo, cuando los romanos, creo que era el emperador Adriano, recupera Judea y digamos, por castigar a los judíos, les cambia el nombre de su provincia, ya no se llamarán Judea, sino Palestina, tomando el antiguo nombre de Filistea. Palestina es Filistea, pero en latín, ¿sí? Y a Jerusalén le cambian el nombre y le ponen Aelia Capitolina. Era una manera de castigarlos por su rebelión. Pero la gente creía que este era el Mesías, que este Bar Kokhba era el Mesías. No era el Mesías, pues murió, lo terminaron persiguiendo y venciendo. Entonces el Señor advierte, muchos se levantarán como falsos mesías. Y eso ha ocurrido a través de la historia, no solo de Israel, de la cristiandad, que muchos se han levantado como aquellos libertadores, redentores, pero pues ya sabemos que no. Bueno, él empieza a advertir y dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Luego dice el 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué advierte aquí el Señor? Bueno, hay unos que ven, hay diferentes posturas en la interpretación del mensaje apocalíptico. Aquí hay un mensaje apocalíptico también y un mensaje escatológico, apocalíptico porque es un lenguaje así figurado, lleno de imágenes, y escatológico porque tiene mensajes del final de los tiempos. Pero algunos ven que esto ya pasó, que todo esto se cumple cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el 70, ¿sí? 70 después de Cristo, efectivamente los romanos destruyen el templo de Jerusalén, atacan a Jerusalén, hay una mortandad, es una tragedia nacional, y muchos dicen que eso ya se cumplió. Otros intérpretes de la Biblia ven que esto se ha cumplido a través de los tiempos y al advertir de que el Señor dice, o la pregunta de los discípulos fue, señales, ¿sí? Señales de tu venida. Algunos advierten que estos acontecimientos que les acabo de leer se van a ir intensificando
en la medida que esté más cerca la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, y tiene mucho sentido, porque pues el tiempo no nos da, pero todos estos acontecimientos en los últimos años se han intensificado, incluso más terremotos, más guerras, más, digamos, oposición a la cristiandad. De hecho, en esta época estamos viviendo una fuerte oposición al cristianismo, fuerte, de frente. Hoy ya ser cristiano se está volviendo otra vez, el que es cristiano lo manifiesta y lo vive, otra vez muestra valentía. Hace unos 20 años, 10 años, ser cristiano era una moda, ¿no? Ahora se está volviendo también un desafío. Qué bueno, eso es bueno para la fe. Cuando la fe se desafía, cuando la fe nos demanda momentos de posturas, pues es bueno porque también genera firmeza, ¿sí? Pero cuando la fe se vuelve muy conveniente, es muy peligrosa y eso ha pasado a través de la historia. Bueno, entonces estas advertencias, pues algunos ven que se van cumpliendo a través de la historia de la iglesia, pero que se van intensificando en la medida en que se acerca la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, esto lo evidenciamos. Usted puede hacer, buscar en un navegador y se dará cuenta que todos estos acontecimientos sí se han intensificado con el paso de los tiempos y máxime pues en estos tiempos. Eh, habla, por ejemplo, lo que el 12 al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso se está evidenciando, obviamente, en estos últimos años. Pero ¿qué dice? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es una advertencia de lo que se conoce en el lenguaje bíblico como apostasía. ¿Qué es una apostasía? Un apóstata es alguien que profesaba la fe y luego la niega. ¿Sí? Entonces, no sé, decía que era cristiano, que amaba al Señor, iba a la iglesia, pero de un momento a otro dice, yo fui cristiano, yo ahora soy ateo, o ahora soy agnóstico, o ahora creo solo en la ciencia, lo que sea. Eso es un apóstata. Un apóstata es el que niega lo que alguna vez creyó. Y esto que está advirtiendo estos versículos son personas que niegan su fe no solo con sus palabras, sino con sus actos. O sea, imagínense qué puede ser un apóstata. Un apóstata, alguien que sale de ciertas adicciones, hábitos que están contrarios a los principios bíblicos, busca al Señor, se expresa claramente como creyente, pero de un momento a otro lo deja todo, vuelve a su estilo de vida pasado, disoluto, desordenado, ahí está apostatando, así no lo diga. ¿Sí? De hecho, es más peligroso estos apóstatas porque siguen diciendo que creen en Dios, pero su comportamiento es completamente opuesto a lo que es el Señor y a lo que Él había hecho por ellos. Entonces, advierte que el amor de muchos se enfriará, pero que hay que perseverar en la fe. El 14 es muy importante, respalda definitivamente la evangelización. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto advierte que el evangelio debe ser sembrado en todo el mundo como un acto de justicia. Me parece muy conmovedor. ¿Por qué un acto de justicia? Porque el evangelio es la buena nueva y la oportunidad que el ser humano tiene de conocer que hay un camino, una verdad y una vida, ¿sí? ¿Cómo va a venir un juicio, ¿sí? A las naciones si no hubo también una oportunidad de salvación? Por eso la evangelización. El evangelista debe cumplir la función de sembrar el evangelio. Lo que pase, lo que haga cada persona con ese mensaje es su decisión, pero pues en la justicia, en la misericordia de Dios, fue advertido. Por eso, antes de que venga el juicio del Señor, también se ha de manifestar su amor y misericordia como una oportunidad de que le conozcan como el Señor y Salvador, ¿sí? Por eso la evangelización, por eso es importante evangelizar hasta donde uno piense no van a creer, pero es que mi labor es sembrar la semilla. Ya, como dice la misma Biblia, el crecimiento lo dará soberanamente el Señor. Luego va en el versículo 15, en el mensaje del Señor, introduce un tema muy complejo
porque cita la profecía de Daniel. Hay un documental muy interesante, se llama El Proyecto Daniel, para que se lo recomiendo en Amazon Prime, está, no sé en qué otra plataforma, pero pues de ver tantas cosas, les recomiendo El Proyecto Daniel para que lo vean. Y parte de algunas profecías dadas en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. A propósito, aquí el Señor está citando a Daniel y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La eh, abominación desoladora es algo que sí ocurrió, que ya había ocurrido, como les mencioné ahora, en la profanación del templo en el año 165, cuando el rey Antíoco IV Epífanes, que era griego, seleucida, invade y ataca Jerusalén y profana el templo y coloca incluso un culto al dios Zeus en el templo. Sacrificaron cerdos. Entonces, así lo menciona Daniel, abominación desoladora. ¿Sí? Fue una profanación, una, como les digo yo, una vergüenza, un sacrilegio, es una buena expresión, un sacrilegio del templo. Entonces, eso quedó en la imagen y el Señor advierte que vendrá otra, ¿sí? Otras tal vez abominaciones desoladoras. De hecho, cuando les mencioné ahora que el emperador Adriano recupera Jerusalén y le cambia el nombre, también establece un culto, si no me equivoco, a Júpiter, ¿sí? Que creo que Júpiter es el equivalente a Zeus en la mitología griega. Establece de nuevo un culto pagano en lo que era el templo, ¿sí? Solo que ya no existía el templo en la época de Adriano en el 136. Entonces, el Señor advierte esto y ha pasado a través de los años esto. Ahora, ¿qué advertencia hay? Muy rápidamente, ya el tiempo no nos alcanza, pero según el profeta Ezequiel, va a haber un tercer templo, ¿sí? Va a haber un tercer templo. Se va a restablecer el culto judío en Jerusalén, un tercer templo. ¿Y qué quiere decir en esta advertencia de una abominación desoladora? Es que posiblemente después de que se edifique de nuevo ese tercer templo, aparecerá un personaje o un grupo de personajes que establecerán un culto pagano de nuevo en este lugar santísimo, ¿sí? Entonces, esta advertencia de Daniel también le da un valor a Daniel impresionante. Daniel, el libro de Daniel fue discutido para entrar en el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque tenía unos textos en griego, porque se considera un libro tardío y no histórico, ¿sí? Entonces algunos discutieron el ingreso de Daniel al canon y de hecho en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, en la Tanaj, Daniel no es profeta, Daniel es un libro, un escrito, ¿sí? No lo tienen en cuenta como profeta. Pero el que el Señor lo haya tenido como, eh, como libro profético, pues le está dando un valor extraordinario y eso sí debe llamar nuestra atención sobre las profecías que están en el libro de Daniel. Bueno, más adelante viene y aquí hay algo muy importante. El versículo 21 habla de la gran tribulación. O sea, el mensaje está hablando de tribulación, pero luego nos va a hablar de una gran tribulación y advierte que vendrá una gran tribulación. O sea, a través de la historia ha habido tribulaciones, ¿sí? Usted ha vivido seguramente tribulaciones personales. Usted seguramente, algunos de ustedes han sufrido tribulación en el sentido cristiano, en que ha sido menospreciado, atacado, burlado por ser cristiano, ¿sí? En la misma casa hemos vivido la tribulación de ser creyentes, donde nos juzgan, donde nos critican, se burlan, nos menosprecian o en la sociedad. Cada uno ha llevado seguramente su tribulación por causa de la fe. Pero la iglesia a través de los años ha vivido tribulaciones. Pero aquí el Señor está diciendo, vendrá una gran tribulación, ¿sí? Y dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación es la que advierten también, ya el mensaje, por ejemplo, de Juan en el Apocalipsis, y, y donde, ¿cuál será la tribulación? Pues no solo la persecución a la iglesia, sino
los juicios divinos sobre la humanidad. ¿Sí? Bueno, y luego, desde el versículo 29, aparece la venida del Hijo de Dios. Y aquí quiero cerrar dejándoles una inquietud simplemente. Eh, hay posturas interpretativas de la Biblia donde dicen que esto ya se cumplió, estos dos capítulos se cumplieron cabalmente en la destrucción de Jerusalén y en lo que vivió el pueblo judío, ¿sí? Pero el Señor, si lo analizamos objetivamente, el Señor no le está hablando solo a judíos, sino que el Señor le está hablando a lo que sería la iglesia. En ese momento, pues no estaba la iglesia, pero lo que sería la iglesia en cabeza de los apóstoles. Así que este mensaje no puede ser simplemente cumplido en el pasado, sino que sí tiene una trascendencia a través de los tiempos. Y aquí, en esta última parte, en la venida del Hijo del Hombre, hay dos posturas. Algunos dicen que va a haber como si la venida del Señor fuera en dos partes, que el Señor viene hasta las nubes, arrebata a la iglesia, lo que se llama rapto o el jarpazo, y que mientras sucede en el mundo la gran tribulación, la iglesia está en las nubes esperando con el Señor, ¿sí? Y que luego el Señor vendrá después de un periodo de 7 años. Aquí en el orden que nos habla Mateo 24, la venida del Señor está al mismo tiempo del arrebatamiento. O sea que la otra postura teológica es que seguramente la iglesia de ese momento estará en la gran tribulación, vivirá la gran tribulación, estará bajo la protección del Señor sin duda alguna, pero estará en medio de la gran tribulación y cuando venga el Señor será tomada la iglesia y distinguirá, como dice claramente, los hijos de los que no son hijos, los corderos de los cabros, como lo dice la Biblia, el trigo de la cizaña. ¿Sí? Acordémonos que el trigo y la cizaña solo se distingue al final de los tiempos cuando llega la cosecha. Jarpazo, algunos interpretan el término jarpazo con el hecho de arrancar el fruto. ¿Sí? Es una interpretación o un comentario muy interesante, pero tiene que ver con el final de los tiempos. Entonces, esas son dos posturas. Este año tengo el compromiso de estudiarla con ustedes sobre esas dos posturas de el rapto antes de la tribulación y el rapto con la venida del Señor post tribulación. ¿Sí? Hay estudios opuestos muy interesantes y pues cada uno sacará sus conclusiones. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que advertirlo, no podemos pasar de manera inadvertida sobre los acontecimientos del presente. El Señor nos exhorta a que no ignoremos, a que distingamos las señales, los signos, y seguramente no podemos, así lo dice el Señor, no podemos saber los tiempos exactos, pero sí podemos advertir las señales para también, uno, prepararnos y de nuevo, la evangelización. Tenemos que sembrar a Jesucristo, tenemos que sembrar la salvación, tenemos que sembrar la palabra del Señor, porque la única esperanza que tiene el mundo para salvarse. No es la tecnología, no es la ciencia, no es el dinero, no es la fama, no es el reconocimiento, solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Y si el mundo no se arrepiente de sus pecados, y si el mundo no lo reconoce como su camino, verdad y vida, como su Salvador, pues van a venir el día de la quema, como dirían las abuelas, y el día de la quema se verá el humo. Y es responsabilidad de nosotros, que fuimos salvos, que nos sabemos salvos, también multiplicar esa gracia que hemos recibido. Te entregamos este nuevo día, Padre Eterno, y te pedimos que nuestro corazón siempre esté inquieto por tu palabra, en el cumplimiento presente, pero también en lo que ha de acontecer. Guárdanos de la simpleza, de no advertir las señales, los signos, Señor, que tú mismo habías advertido para que creyéramos. Señor, al ver la Biblia y al ver la historia y el presente, Señor, la Biblia toma mucho más sentido y estos mensajes de advertencia y de preparación que tú le habías dado a tus discípulos y en tus discípulos a nosotros. Dígale, Señor, inquiétame, despiértame, y permíteme ver más allá. Seguro que todos vemos las circunstancias,
los compromisos que tenemos cada día, el quehacer diario, Señor, las responsabilidades, pero ayúdanos a ver más allá, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no. Eso está en este mismo mensaje. Tus palabras no pasarán. Y no nos podemos quedar solo en lo que tenemos aquí y ahora, en lo material, en lo físico, en los problemas, en los desafíos de aquí y ahora, sino, Señor, también mirar en lo que vendrá de tu mano. Bendícenos en este día, guárdanos, protégenos, líbranos del mal, no nos dejes caer en ninguna tentación y desde ahora bendecimos los alimentos que pondrás delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.